Mamá, tú ya viviste tu vida. Los viejos como tú no necesitan tanto dinero. Yo sí tengo futuro por delante. Las palabras salieron de la boca de Isabel como si fuera lo más natural del mundo, mientras revisaba las fotos de su nuevo apartamento en el celular, sin siquiera mirarme a los ojos. Estábamos sentadas en mi pequeña sala, la misma donde la había consolado cuando lloraba por sus primeros desamores, donde había celebrado cada uno de sus logros. Ahora ella estaba ahí, con 28 años, exigiéndome que pagara $3,000 mensuales por el alquiler de un apartamento que costaba más que mi jubilación completa. Isabel, hija, no puedo pagar esa cantidad. Mi pensión apenas me alcanza para vivir. Le expliqué con la voz temblorosa, tratando de mantener la calma. Pero ella levantó la vista del teléfono con una expresión de fastidio que jamás había visto dirigida hacia mí. ¿En serio vas a ser tan egoísta? ¿Después de todo lo que has ahorrado durante años, me vas a negar esta ayuda? Es solo dinero, mamá. Tú ya no tienes gastos importantes. No sales, no compras ropa nueva, no viajas. ¿Para qué quieres guardar tanto dinero si te vas a morir pronto de todas maneras? Cada palabra era como una bofetada. Mi propia hija, la niña que había parido entre lágrimas de felicidad, me estaba diciendo que me fuera preparando para morir. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, pero ella continuó hablando como si nada hubiera pasado. Además, legalmente tienes la obligación de ayudarme. Soy tu única hija y no tengo trabajo estable. Podrías vender esta casa vieja y mudarte a algo más pequeño. Con lo que saques, podrías pagarme el apartamento por años. ¿Vender mi casa?, murmuré, sintiendo cómo las paredes de mi hogar, donde había construido cada recuerdo importante de mi vida, parecían cerrarse sobre mí. Sí, mamá, no seas dramática. Es una decisión lógica. Yo necesito ese apartamento para mi carrera, para hacer contactos importantes. Tú solo necesitas un cuarto y una cocina pequeña. Es justo. La palabra justo resonó en mi cabeza como una campana funeraria. Justo. Después de haberle pagado sus estudios universitarios vendiendo mis joyas. Después de haberle comprado su primer auto trabajando turnos dobles en la fábrica, hasta que mis manos se llenaron de callos. Después de haberle dado cada centavo de mi sueldo durante años para que nunca le faltara nada. Isabel, yo trabajé 40 años para tener esta casa. No puedo simplemente regalarla. ¿Regalarla? No te estoy pidiendo que me regales nada. Te estoy pidiendo que seas una madre responsable. Mira, mamá. Se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado desde pequeña para conseguir lo que quería. Yo ya firmé el contrato del apartamento. Le dije al propietario que mi madre se haría cargo del alquiler. No puedes dejarme en ridículo ahora. Mi corazón se detuvo. ¿Ya firmaste? ¿Sin consultarme? Claro que sí. Sabía que ibas a aceptar porque me amas. Las madres hacen sacrificios por sus hijos. Es lo normal. Volvió a mirar su teléfono, como si la conversación hubiera terminado. El primer pago es el lunes. Necesito que transfieras los $3,000 a mi cuenta. Me quedé paralizada, viendo a esta mujer de 28 años que había salido de mi vientre, que había alimentado con mi propia leche, que había protegido de cada peligro, exigirme dinero como si fuera su derecho de nacimiento, como si yo fuera su empleada personal, contratada para financiar sus caprichos. Isabel, no puedo hacer eso. Es imposible. Su rostro cambió completamente. La máscara de dulzura se desvaneció, dejando al descubierto algo frío y calculador que me heló la sangre. Está bien, mamá. Si no quieres ayudar a tu propia hija por las buenas, entonces lo haremos por las malas. Se puso de pie, guardando el teléfono en su bolso con movimientos bruscos. Voy a hablar con Carlos, mi abogado.
Él dice que puedo demandarte por pensión alimenticia inversa. Los hijos tienen derecho a ser mantenidos por sus padres cuando no tienen recursos suficientes. ¿Me vas a demandar? Las palabras salieron de mi boca como un susurro incrédulo. Si es necesario, sí. Tú tienes dinero ahorrado, tienes esta casa, tienes una pensión. Yo no tengo nada de eso. Es tu responsabilidad cuidar de mí. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y me miró por encima del hombro. Tienes hasta el viernes para decidir. O me ayudas, o nos vemos en el juzgado. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa vacía. Me quedé sentada en mi sillón, el mismo donde la había mecido cuando era bebé, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. Mi propia hija me había amenazado con llevarme a juicio por no darle $3,000 mensuales. Mi Isabel, por quien había dado todo, me veía como un cajero automático con patas. Pero había algo que ella no sabía, algo que descubriría muy pronto, cuando fuera demasiado tarde para arrepentirse. Soy Lucinda, tengo 65 años, y durante toda mi vida fui una madre soltera que luchó como una leona para darle a Isabel todo lo que necesitaba. Su padre nos abandonó cuando ella tenía 3 años, desapareciendo una mañana sin explicaciones, dejándome sola con una niña pequeña y una montaña de deudas. Desde entonces, cada decisión que tomé fue pensando en ella. Cada sacrificio tenía su nombre escrito. Trabajé en la fábrica textil durante 40 años, levantándome a las 5 de la mañana para llegar puntual, regresando a casa con los dedos hinchados y la espalda destrozada, pero siempre con dinero suficiente para que Isabel no sintiera la ausencia de su padre. Le compré la ropa más bonita, la inscribí en las mejores escuelas privadas, le pagué clases de piano y ballet que yo jamás pude costear para mí misma. Cuando llegó la adolescencia, Isabel se volvió exigente. Quería el teléfono más moderno, las zapatillas de marca, salir con sus amigas a restaurantes caros. Yo trabajaba turnos extra, vendía pasteles los fines de semana, hacía costuras por las noches hasta quedarme ciega, pero siempre conseguía darle lo que pedía, porque era mi hija, porque la amaba más que a mi propia vida. A los 18 años, Isabel decidió estudiar Administración de Empresas en la universidad más prestigiosa de la ciudad. La matrícula costaba una fortuna, pero yo hipotequé mi casa para pagarle los estudios. Durante 5 años le di dinero para libros, transporte, comidas, salidas con amigos. Ella vivía mejor que muchos hijos de familias adineradas, mientras yo comía arroz con huevo para ahorrar cada centavo. Cuando se graduó, esperé que por fin fuera independiente, que consiguiera un trabajo y empezara su propia vida. Pero Isabel tenía otros planes. Se mudó de regreso conmigo, diciendo que necesitaba tiempo para encontrar el trabajo perfecto, algo que estuviera a la altura de su educación. Ese tiempo se convirtió en 10 años. Durante esta década, Isabel vivió en mi casa sin pagar un centavo. Yo seguía comprando su comida, pagando sus gastos, lavando su ropa. Ella salía con diferentes hombres, gastaba dinero en ropa y cosméticos, viajaba con amigas, pero nunca contribuía con los gastos del hogar. Cuando le pedía que buscara trabajo, me decía que estaba esperando la oportunidad correcta, que no iba a conformarse con cualquier empleo después de haber estudiado tanto. Hace 6 meses, Isabel conoció a un grupo de influencers que la convencieron de que podía hacer carrera en las redes sociales. Necesitaba un apartamento elegante para grabar contenido, me explicó. Un lugar que proyectara éxito y sofisticación. Por eso había elegido ese apartamento de lujo en el barrio más exclusivo de la ciudad. Pero lo que Isabel no sabía era que yo había estado guardando un secreto durante todos estos años. Un secreto que cambiaría completamente su percepción de quién era su madre realmente. Hace 15 años, mi hermana Laura murió en un accidente automovilístico.
Laura era soltera, no tenía hijos, y me dejó como única heredera de sus bienes. Ella había sido muy exitosa en el negocio inmobiliario. Había invertido sabiamente y había acumulado una fortuna considerable. Cuando recibí la herencia, tomé una decisión que mantuve en secreto. No tocaría ese dinero para gastos diarios. Invertí todo en propiedades y fondos de inversión. Compré 3 apartamentos pequeños que alquilé discretamente. Adquirí acciones de empresas sólidas. Puse dinero en certificados de depósito. Durante 15 años, esa inversión creció silenciosamente, mientras yo seguía viviendo con mi salario de la fábrica, manteniendo las apariencias de ser una viuda de recursos limitados. ¿Por qué mantuve el secreto? Porque quería que Isabel aprendiera a valerse por sí misma. Quería que desarrollara carácter, que entendiera el valor del trabajo duro, que no dependiera de la riqueza heredada para construir su vida. Pensé que si sabía que teníamos dinero, nunca se esforzaría por ser independiente. También tenía miedo. Miedo de que si Isabel conocía mi situación financiera real, me viera solo como una fuente de ingresos. Había visto tantas familias destruidas por herencias, tantos hijos que se volvían codiciosos y manipuladores cuando sabían que sus padres tenían dinero. Quería proteger nuestra relación de esa toxicidad. Pero ahora, después de escuchar sus palabras despiadadas, después de verla exigir que vendiera mi casa para financiar su estilo de vida, me daba cuenta de que mi estrategia había fallado miserablemente. Isabel no había desarrollado carácter. Había desarrollado un sentido de derecho y una frialdad que me aterrorizaba. Mientras permanecía sentada en mi sala, procesando la amenaza de la demanda, mi teléfono comenzó a sonar. Era Irene, mi vecina de toda la vida, una mujer de 70 años que había presenciado muchas de mis luchas como madre soltera. Lucinda, ¿estás bien? Vi salir a Isabel muy alterada de tu casa. Irene. Mi voz se quebró. Me amenazó con demandarme si no le pago $3,000 mensuales para su apartamento nuevo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Dios mío, Lucinda. Después de todo lo que has hecho por esa niña, ya no es una niña, Irene. Es una mujer de 28 años que me ve como su esclava personal. ¿Qué vas a hacer? Por primera vez en décadas, tomé una decisión pensando en mí misma en lugar de en Isabel. Voy a dejar que me demande. Y cuando lo haga, ella va a descubrir algunas verdades que van a cambiar todo. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Isabel cumplió su amenaza exactamente como había prometido. A las 9 de la mañana, un oficial judicial tocó mi puerta para entregarme la demanda legal. Mis manos temblaron mientras leía el documento que mi propia hija había presentado contra mí. Demanda por pensión alimenticia inversa y obligación de manutención filial. Decía el encabezado en letras grandes y frías. Isabel me demandaba por $3,000 mensuales, alegando que como su madre tenía la obligación legal de mantenerla, mientras ella no tuviera ingresos suficientes para subsistir. El documento estaba lleno de mentiras calculadas. Según la demanda, yo tenía recursos económicos abundantes, derivados de mi pensión y propiedades, mientras que ella se encontraba en estado de necesidad extrema, sin posibilidades de generar ingresos. Describía mi negativa a ayudarla como abandono emocional y económico y falta a los deberes maternos fundamentales. Pero la parte que más me dolió fue donde Isabel declaraba que yo había sido una madre ausente emocionalmente, que compensaba su falta de afecto con dinero, y que ahora me negaba cruelmente a continuar cumpliendo con mis obligaciones parentales. Cada línea era una puñalada dirigida directamente a mi corazón. Lo que Isabel no sabía era que yo había estado grabando todas nuestras conversaciones durante los últimos 6 meses. Desde que empezó a hablarme con esa frialdad y desprecio, algo en mi instinto maternal se activó, no para protegerla a ella,
sino para protegerme a mí misma. Tenía su voz grabada diciéndome que los viejos no necesitamos dinero, que me fuera preparando para morir, que vendiera mi casa para financiar su estilo de vida. También tenía algo más poderoso: registros bancarios detallados que mostraban cada centavo que había gastado en ella durante los últimos 10 años. Cada transferencia, cada pago, cada regalo, cada capricho. La suma total era tan astronómica que cualquier juez se horrorizaría al ver cómo una hija podía ser tan desagradecida después de recibir tanto. Pero mi secreto más grande seguía guardado: mis inversiones, mis propiedades de alquiler, mi verdadera situación financiera. Esa información permanecería oculta hasta el momento preciso en que fuera necesaria. Isabel creía que conocía todos mis recursos, pero estaba a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Llamé a Diego, un abogado prestigioso que había manejado el testamento de mi hermana Laura años atrás. Cuando le expliqué la situación, su reacción fue de indignación total. Lucinda, en mis 30 años ejerciendo, jamás he visto algo tan descarado. Una hija de 28 años, con educación universitaria, demandando a su madre de 65 años por manutención. Esto es abuso de confianza y manipulación legal. Diego, hay algo más que necesitas saber, le dije, y procedí a contarle sobre mis inversiones secretas, las grabaciones, los registros bancarios de todo lo que había gastado en Isabel. Sus ojos se iluminaron como los de un cazador que acaba de encontrar la presa perfecta. Lucinda, tu hija no sabe con quién se está metiendo. Vamos a presentar una contrademanda por abuso de proceso, daños emocionales y reembolso de todos los gastos que has cubierto para ella durante la última década. El proceso legal comenzó inmediatamente. Isabel había contratado a Carlos, un abogado joven y ambicioso que claramente había visto este caso como una oportunidad fácil de ganar dinero, demandando a una anciana indefensa. Pero Diego era diferente. Era un tiburón legal con décadas de experiencia y había tomado mi caso como algo personal. Durante las primeras semanas, Isabel se comportó como si ya hubiera ganado. La vi paseándose por el vecindario con ropa nueva y cara, contándole a quien quisiera escuchar que pronto su madre egoísta sería obligada por la ley a mantenerla como correspondía. Sus redes sociales se llenaron de publicaciones sobre madres tóxicas y padres que abandonan a sus hijos adultos. Mi madre tiene dinero pero se niega a ayudarme, escribió en Facebook. Algunos padres olvidan que sus hijos siempre serán sus hijos, sin importar la edad. Por eso existen las leyes, para proteger a los hijos de padres egoístas. Los comentarios en sus publicaciones me partían el alma. Gente que no conocía nuestra historia la apoyaba, diciéndole que tenía razón, que los padres debían cuidar a sus hijos para siempre, que yo era una mujer cruel por negarle ayuda. Isabel había logrado manipular la narrativa para convertirse en la víctima y a mí en la villana. Pero yo tenía un plan que había estado gestándose en mi mente desde el momento en que recibí esa demanda. Isabel quería jugar con fuego legal, quería humillarme públicamente, quería destronar mi dignidad como madre. Muy bien, le daría todo el fuego que pudiera manejar. Diego y yo preparamos nuestra defensa meticulosamente. Cada grabación fue transcrita profesionalmente. Cada registro bancario fue organizado cronológicamente. Cada recibo, cada transferencia, cada comprobante de los gastos que había cubierto para Isabel durante toda su vida fue catalogado y preparado como evidencia. Pero la sorpresa más grande estaba por venir. Decidí que era momento de revelar mi verdadera situación financiera, no para perder el caso, sino para demostrar a Isabel y al mundo entero quién era realmente su madre y hasta dónde había llegado su ingratitud. Durante una reunión preparatoria con Diego, puse sobre su escritorio
todos los documentos de mis inversiones, estados de cuenta bancarios que mostraban cifras de 6 dígitos, escrituras de propiedades, certificados de acciones, informes de dividendos. «Dios mío, Lucinda», murmuró Diego revisando los papeles. «Eres millonaria. ¿Por qué no me habías mostrado esto antes?» «Porque quería que Isabel aprendiera a valerse por sí misma. Pero ya no más. Es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias». La primera audiencia llegó un martes gris de octubre. Isabel entró al juzgado como si fuera una estrella de cine, vestida con un traje elegante que claramente había comprado para la ocasión, caminando con esa confianza arrogante que había desarrollado desde que presentó la demanda. Su abogado Carlos la acompañaba, un hombre de unos 40 años con corbata cara y sonrisa falsa, que claramente había vendido este caso como pan comido. Yo llegué con Diego, vestida con mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de mi hermana Laura. Quería proyectar dignidad, pero también vulnerabilidad. Quería que el juez viera exactamente lo que Isabel había estado atacando. Una mujer mayor, trabajadora, que había dedicado su vida a ser madre. Isabel ni siquiera me miró cuando entré. Estaba ocupada revisando su teléfono, probablemente preparando la publicación de Victoria que subiría a sus redes sociales después de ganar el caso. Su desinterés hacia mi presencia fue tan evidente que incluso el secretario del juzgado lo notó. El juez Fabián era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una reputación de ser justo pero severo. Había revisado el caso preliminarmente y su expresión no revelaba nada sobre sus inclinaciones iniciales. Carlos comenzó su alegato con una actuación digna de un teatro. Describió a Isabel como una joven vulnerable, abandonada económicamente por una madre rica y egoísta que se negaba a cumplir con sus obligaciones parentales. Pintó un cuadro dramático de una hija en necesidad extrema, sin recursos para subsistir, mientras su madre cruel acumulaba dinero sin propósito. «Su señoría», declaró Carlos con voz temblorosa, «la demandada ha admitido tener ahorros sustanciales y una propiedad libre de deudas, mientras que mi clienta no tiene ingresos regulares ni patrimonio alguno. La ley es clara. Los padres tienen obligación de sostener a sus hijos mientras estos no puedan mantenerse por sí mismos». Isabel asintió dramáticamente durante todo el discurso, limpiándose lágrimas inexistentes con un pañuelo blanco. Su actuación era tan exagerada que me dieron ganas de aplaudir. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que realmente creía su propia mentira. Se había convencido de que era la víctima en esta historia. Cuando Carlos terminó, fue el turno de Diego. Mi abogado se levantó lentamente, con la calma de un veterano que ha visto todas las batallas posibles. No llevaba papeles en las manos, no necesitaba notas. Había memorizado cada detalle de nuestro caso. «Su señoría», comenzó Diego con voz serena, «lo que acabamos de escuchar es una representación completamente falsa de los hechos. La demandante no es una joven abandonada. Es una mujer de 28 años, con educación universitaria completa pagada por su madre, que ha vivido gratuitamente en casa de la demandada durante los últimos 10 años, sin contribuir económicamente en nada». Isabel se enderezó en su silla, su máscara de vulnerabilidad comenzando a deslizarse. Carlos le susurró algo al oído, probablemente diciéndole que mantuviera la compostura. «La demandada», continuó Diego, «es una mujer trabajadora de 65 años que sacrificó 40 años de su vida laboral para darle a su hija absolutamente todo lo que necesitaba y mucho más de lo que merecía. Tenemos evidencia documentada de gastos por más de $200,000 invertidos en la educación, manutención y caprichos de la demandante durante los últimos 15 años. El juez Fabián levantó las cejas. $200,000. Así es, su señoría.
Y eso sin contar los costos de vivienda, servicios y alimentación que la demandante ha recibido gratuitamente, viviendo en casa de su madre durante una década completa. Isabel comenzó a agitarse visiblemente. Claramente no esperaba que tuviéramos registros tan detallados de todo lo que había costado mantenerla. Su abogado Carlos parecía igualmente sorprendido, revisando nerviosamente sus papeles, como si hubiera perdido algo importante. «Pero hay más, su señoría», dijo Diego, acercándose al estrado. «Tenemos grabaciones de conversaciones entre madre e hija que revelan la verdadera naturaleza de esta demanda». «¡Objeción!», gritó Carlos, poniéndose de pie abruptamente. «Esas grabaciones fueron hechas sin consentimiento de mi clienta». «Su señoría», respondió Diego calmadamente. «Las grabaciones fueron hechas por la demandada en su propia casa, durante conversaciones donde la demandante la amenazaba y humillaba. Es evidencia legítima de extorsión emocional. El juez consideró, por un momento, voy a permitir las grabaciones, pero solo aquellas que sean directamente relevantes al caso». Diego asintió y activó el reproductor. La voz de Isabel llenó la sala del tribunal. «Mamá, tú ya viviste tu vida. Los viejos como tú no necesitan tanto dinero. Yo sí tengo futuro por delante». Isabel se puso pálida. Sus ojos se llenaron de pánico mientras su propia voz continuaba resonando en el juzgado. «¿Para qué quieres guardar tanto dinero si te vas a morir pronto de todas maneras?» Varias personas en la galería del tribunal murmuraron con indignación. El juez Fabián fruncía el ceño cada vez más profundamente mientras escuchaba. Cuando llegamos a la parte donde Isabel me decía que vendiera mi casa para financiar su apartamento, el ambiente en la sala se había vuelto glacial. «Es suficiente», dijo el juez, levantando la mano. «He escuchado bastante». Isabel estaba temblando. Su máscara de víctima había desaparecido completamente, reemplazada por la expresión de terror de alguien que acaba de darse cuenta de que su plan maestro se está desmoronando. Carlos intentaba tomar notas frenéticamente, probablemente buscando alguna estrategia de último minuto para salvar el caso. «Su señoría», balbuceó Carlos. «Esas grabaciones fueron tomadas fuera de contexto. Mi clienta estaba emocionalmente alterada». «¿Emocionalmente alterada?», interrumpió el juez Fabián con voz severa. «Lo que escuché fue a una adulta de 28 años diciéndole a su madre de 65 que se prepare para morir, que venda su casa y que los ancianos no necesitan dinero. Eso no es alteración emocional, abogado. Eso es crueldad deliberada». Isabel comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas reales de miedo, no las lágrimas falsas de su actuación inicial. Finalmente estaba comenzando a entender que había subestimado gravemente a su madre y las consecuencias de sus acciones. Pero yo tenía más sorpresas preparadas, mucho más. El juez Fabián declaró un receso de 15 minutos después de escuchar las grabaciones. Isabel salió corriendo del tribunal, claramente alterada, seguida por Carlos, que intentaba calmarla en voz baja. Los pude ver por la ventana, discutiendo acaloradamente en el pasillo. Ella gesticulaba dramáticamente mientras él revisaba sus papeles con desesperación. Durante el receso, Diego y yo permanecimos en silencio. Sabíamos que habíamos ganado terreno importante, pero la batalla real estaba por comenzar. Yo tenía algo más que revelar, algo que cambiaría completamente la dinámica de todo el proceso. Cuando regresamos a la sala, Isabel había logrado recomponerse superficialmente, pero sus ojos rojos y su maquillaje corrido delataban su verdadero estado emocional. Carlos intentó una nueva estrategia, atacando la validez de las grabaciones y argumentando que la relación madre-hija había sido siempre complicada debido a mi supuesta frialdad emocional. «Su señoría»,
declaró Carlos con renovada confianza. Mi clienta reconoce que sus palabras fueron desafortunadas, pero fueron dichas en un momento de extrema frustración. La demandada ha mantenido una relación emocionalmente distante con su hija, compensando esa falta de cariño con dinero, creando una dependencia económica que ahora, cruelmente, intenta cortar. Era una estrategia inteligente. Tratar de voltear la narrativa para convertir mi generosidad en manipulación emocional. Pero Carlos no sabía que yo tenía documentos que destruirían completamente esa teoría. Diego se levantó para su refutación. Su señoría, la defensa está tratando de reescribir la historia. Tenemos evidencia documental que demuestra exactamente lo contrario de lo que afirman. Sacó una carpeta gruesa llena de papeles. Cartas escritas por la demandante a su madre durante sus años universitarios. Mensajes de texto expresando gratitud. Fotografías de celebraciones familiares. Videos caseros donde la demandante llama a la demandada la mejor madre del mundo. Isabel se hundió en su silla. Había olvidado completamente todas las veces que había expresado amor y gratitud hacia mí cuando necesitaba algo o cuando estaba contenta con algún regalo que le había dado. Pero hay algo más importante, su señoría, continuó Diego. Algo que revela la verdadera naturaleza de esta demanda. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había llegado el momento de la revelación que cambiaría todo. La demandada no es una anciana de recursos limitados como la demandante creyó al presentar esta demanda frívola. La señora Lucinda es propietaria de múltiples inmuebles, tiene inversiones diversificadas y un patrimonio que supera el $1.000.000. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Isabel se puso completamente pálida, como si hubiera visto un fantasma. Carlos dejó caer su bolígrafo y se quedó boquiabierto. ¿Perdón?, preguntó el juez Fabián, inclinándose hacia adelante. Diego presentó los documentos. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, certificados de inversión, todo perfectamente organizado y autenticado. La demandada heredó una fortuna considerable de su hermana hace 15 años y la invirtió sabiamente. Ha mantenido un estilo de vida modesto por elección, no por necesidad. Isabel comenzó a hiperventilar. Eso no puede ser cierto, murmuró, pero su voz se perdió en el silencio sepulcral del tribunal. Su señoría, continuó Diego, implacablemente. La demandante presentó esta demanda creyendo que su madre era una anciana pobre y vulnerable. Pensó que podría intimidarla legalmente para obtener dinero fácil. Pero la realidad es que la demandada siempre tuvo los recursos económicos para ayudarla. Eligió no hacerlo porque quería que su hija desarrollara independencia y carácter. El juez revisó los documentos con expresión cada vez más seria. Estos documentos parecen auténticos. ¿Está usted diciendo que la demandante desconocía la situación financiera real de su madre? Exactamente, su señoría. Y eso revela algo fundamental sobre esta demanda. La demandante no la presentó porque estuviera en necesidad real, sino porque creyó que podría manipular a una anciana aparentemente pobre para obtener dinero fácil. Carlos intentó una objeción, desesperada. Su señoría, el patrimonio de la demandada, no cambia el hecho legal de que los padres tienen obligación de mantener a sus hijos adultos en situación de necesidad. Abogado, respondió el juez con voz severa. ¿Está usted sugiriendo que una mujer de 28 años, con educación universitaria, sin discapacidades físicas o mentales, que ha recibido más de $200.000 en gastos de su madre, está en situación de necesidad que justifique $3.000 mensuales adicionales? Carlos no supo qué responder. Isabel estaba llorando abiertamente, pero ahora eran lágrimas de humillación y terror. Se estaba dando cuenta de que no solo iba a perder el caso,
sino que había destruido completamente su relación conmigo y su reputación pública. Además, su señoría, agregó Diego, queremos presentar una contrademanda. ¿Una contrademanda? Sí, por abuso de proceso, daños emocionales y reembolso de todos los gastos legales incurridos por la demandada para defenderse de esta demanda frívola y malintencionada. Isabel se puso de pie bruscamente. «No, esto no puede estar pasando. Mamá, tú me escondiste que tenías dinero. Me mentiste». El juez golpeó su martillo. «Silencio. Demandante, permanezca sentada». Pero Isabel no podía contenerse. Años de ser consentida, de conseguir siempre lo que quería, de nunca enfrentar consecuencias reales por sus acciones, habían llegado a su fin de la manera más pública y humillante posible. «Tú siempre tuviste dinero y me dejaste creer que éramos pobres», me gritó a través del tribunal. «Todo este tiempo podrías haberme ayudado y elegiste no hacerlo. Eres una madre horrible». Sus palabras resonaron en la sala silenciosa. Incluso Carlos se había dado por vencido, hundiendo la cabeza entre las manos. Isabel acababa de destruir cualquier posibilidad que pudiera haber tenido de generar simpatía. Yo la miré directamente a los ojos por primera vez desde que comenzó el proceso. «Isabel», le dije con voz calmada pero firme, «yo quería que aprendieras a ser independiente. Quería que desarrollaras carácter, pero lo único que aprendiste fue a ser codiciosa y cruel». El juez Fabián había escuchado suficiente. Con una expresión de disgusto que no intentaba ocultar, declaró un nuevo receso para deliberar. Pero antes de retirarse, dirigió unas palabras que helaron la sangre de Isabel. «En mis 20 años, como juez, raramente he visto un caso tan claro de abuso de proceso y manipulación familiar. La demanda presentada por la señorita Isabel no solo carece de mérito legal, sino que revela una crueldad hacia su propia madre, que resulta moralmente repugnante». Isabel salió del tribunal tambaleándose, seguida por Carlos, que claramente quería distanciarse del caso lo más rápido posible. Yo me quedé con Diego, sintiendo por primera vez en meses una sensación de liberación. Pero sabía que esto era solo el principio. «Lucinda», me dijo Diego mientras organizaba los documentos, «quiero que sepas que vamos a ganar esto, pero también quiero que entiendas que Isabel no va a parar aquí. Personas como tu hija no aceptan la derrota fácilmente». Tenía razón. 2 días después del desastre en el tribunal, Isabel lanzó una campaña de difamación contra mí en 1900, todas sus redes sociales. Creó una página de Facebook llamada Madres tóxicas que abandonan a sus hijos y comenzó a contar una versión completamente distorsionada de nuestra historia. «Mi madre millonaria me demandó por pedirle ayuda», escribió en una publicación que se volvió viral. «Durante años me hizo creer que éramos pobres mientras escondía una fortuna. Ahora que descubrí la verdad, me está persiguiendo legalmente para silenciarme». Compartan esta historia para que otras personas sepan cómo los padres ricos pueden ser crueles con sus propios hijos. La publicación recibió miles de comentarios de apoyo de personas que no conocían los hechos reales. Isabel había logrado presentarse como la víctima de una madre millonaria cruel que la había engañado toda su vida. Los comentarios eran brutales hacia mí. «¿Qué clase de madre le miente a su hija sobre el dinero?», escribía una mujer. «Los padres ricos que no ayudan a sus hijos son lo peor de la sociedad», comentaba otra. «Esta señora debería estar en la cárcel por abuso emocional», decía un tercero. Pero Isabel había cometido un error crucial. En su furia por destruir mi reputación, había publicado información que podía ser fácilmente verificada y refutada. Diego y yo comenzamos a documentar cada una de sus mentiras. También había algo más. Durante años,
Isabel había documentado su vida de lujos en redes sociales. Fotos en restaurantes caros, viajes costosos, ropa de marca, todo financiado por mí. Tenía un historial digital completo de una vida privilegiada que contradecía completamente su nueva narrativa de pobreza y abandono. «Lucinda», me dijo Diego, después de revisar las publicaciones de Isabel, «tu hija acaba de entregarnos evidencia adicional para nuestra contrademanda. Está cometiendo difamación pública con declaraciones falsas verificables. Decidí que era momento de contar mi propia versión de la historia. Pero no lo haría gritando o llorando como Isabel. Lo haría con dignidad, con hechos y con la tranquilidad de quien tiene la verdad de su lado». Creé mi propio perfil de Facebook por primera vez en mi vida. Mi primera publicación fue simple pero poderosa. «Soy Lucinda, tengo 65 años y mi hija me demandó por $3,000 mensuales. Esta es mi historia real». Conté todo. Cómo había trabajado 40 años para darle a Isabel la mejor educación posible. Los $200,000 gastados en ella durante los últimos 15 años. Su vida de lujos financiada completamente por mí. Su negativa a trabajar durante 10 años. Sus palabras crueles sobre que los viejos no necesitamos dinero. Pero lo más importante, publiqué las grabaciones de audio donde Isabel me humillaba y me decía que me preparara para morir. También publiqué fotografías de todos los recibos, transferencias y gastos que había cubierto para ella durante años. «No publico esto para avergonzar a mi hija», escribí. «Lo publico porque las madres también tienen derecho a defenderse cuando son atacadas públicamente con mentiras. Isabel tiene 28 años, educación universitaria y perfecta salud. No está abandonada, está mimada». Mi publicación comenzó a viralizarse incluso más rápido que la de Isabel. Los comentarios eran completamente diferentes. Madres de todo el mundo compartían historias similares de hijos adultos que se habían vuelto codiciosos y manipuladores. «Yo también tengo un hijo así», escribía una señora. «Le di todo y ahora me trata como si fuera su empleada personal». Otra comentaba: «Los padres también somos personas, no cajeros automáticos con patas». El cambio en la opinión pública fue dramático. La página de Facebook de Isabel comenzó a recibir comentarios negativos. Gente que había apoyado inicialmente, su historia ahora la criticaba duramente después de escuchar las grabaciones y ver la evidencia de su vida privilegiada. «Esta muchacha es una desagradecida», escribía alguien. «Su madre le dio todo y ahora la está difamando públicamente. ¡Qué vergüenza!». Los comentarios de apoyo hacia Isabel desaparecieron, reemplazados por críticas cada vez más severas. Isabel intentó controlar el daño borrando sus publicaciones originales, pero Internet nunca olvida. Diego había capturado pantallas de todo, y otras personas habían compartido y guardado sus declaraciones falsas. Cada intento de borrar evidencia solo la hacía ver más culpable. La situación se intensificó cuando un periodista local contactó a Diego para hacer una historia sobre el caso. «Abogado, este caso está generando mucha atención en redes sociales. ¿Estarían dispuestos a dar una entrevista?». Diego me consultó antes de responder. «Lucinda, esto podría ser muy beneficioso para nosotros, pero también significa más exposición pública. ¿Estás preparada para eso?». Miré por la ventana de mi casa, la misma casa que Isabel había querido que vendiera para financiar su apartamento de lujo. Durante 65 años había vivido callada, sacrificándome, poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Pero ya no más. Sí, Diego, estoy lista. Es hora de que el mundo escuche la verdad completa. Esa noche, mientras preparaba mi ropa para la entrevista televisiva, recibí un mensaje de texto de Isabel. «Mamá, por favor, cancela la entrevista.
Podemos arreglar esto en privado. Por primera vez en décadas, no respondí inmediatamente a mi hija. Dejé que esperara, que sintiera la incertidumbre, que experimentara lo que era no tener control sobre la situación. Era un pequeño anticipo de lo que estaba por venir. La entrevista se realizó en un estudio de televisión local un jueves por la mañana. Llegué acompañada por Diego, vestida con un conjunto azul marino que proyectaba seriedad y dignidad. El periodista, un hombre de mediana edad, llamado Elías, me recibió con calidez profesional y me explicó que la historia había captado la atención de medios nacionales. Señora Lucinda, antes de comenzar la grabación, quiero que sepa que hemos verificado toda la información que nos proporcionó su abogado. Este caso es extraordinario por su naturaleza y por las implicaciones que tiene para las relaciones familiares modernas. Cuando comenzó la entrevista, Elías fue directo al punto. Señora Lucinda, su propia hija la demandó por $3,000 mensuales. Cuéntenos cómo llegaron a esta situación. Con voz calmada pero firme, conté toda la historia. Desde mis años de sacrificio como madre soltera, pasando por los $200,000 invertidos en Isabel, hasta sus palabras crueles sobre que los viejos no necesitamos dinero. Durante la entrevista reprodujeron fragmentos de las grabaciones donde Isabel me humillaba. Lo que más me duele, dije mirando directamente a la cámara, no es que mi hija me haya demandado, es que me haya visto como un objeto, como una fuente de dinero sin sentimientos. Soy su madre, la mujer que la trajo al mundo, que sacrificó todo por ella y me trató como si fuera su empleada personal. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Medios nacionales e internacionales recogieron la historia. Periódicos con títulos como «Hija millennial demanda a madre trabajadora por dinero» y «El caso que expone la crisis de los hijos adultos parasitarios» aparecieron en todas partes. Isabel intentó contraatacar programando su propia entrevista en un programa de radio local. Pero fue un desastre total. El conductor, que ya había visto mi entrevista televisiva, la confrontó con hechos que no podía negar. «Isabel, tenemos los registros bancarios que muestran que su madre gastó más de $200,000 en usted. ¿Cómo justifica demandarla por más dinero?» Eso no es el punto», balbuceó Isabel. «El punto es que me mintió sobre tener dinero, que me hizo creer que éramos pobres. Pero usted vivía en un estilo de vida de clase media alta. Educación, privada, viajes, ropa de marca, auto nuevo. ¿Realmente creía que eran pobres?» Isabel no tenía respuestas coherentes. Su historia se desmoronaba bajo el escrutinio de preguntas básicas. Peor aún, su actitud durante la entrevista fue defensiva y agresiva, lo que la hizo quedar peor ante el público. «Mi madre debería haberme dicho la verdad», insistía Isabel. «Debería haberme ayudado más. Pero usted es una adulta de 28 años con educación universitaria. ¿No considera que debería ser independiente a esta altura de su vida? Eso no es justo. Ella tiene millones, yo no tengo nada». Esa frase, «ella tiene millones, yo no tengo nada», se convirtió en un meme instantáneo en redes sociales. Gente de todo el mundo compartía la frase como ejemplo de la mentalidad de derecho de ciertos jóvenes adultos. Mientras tanto, las audiencias judiciales continuaron. El juez Fabián había decidido acelerar el proceso después de toda la atención mediática. En la siguiente audiencia, Isabel llegó notablemente diferente. Ya no llevaba ropa cara ni actuaba con confianza. Se veía derrotada, humillada públicamente. Carlos, su abogado, intentó una estrategia de último minuto. «Su señoría, solicitamos retirar la demanda original y buscar una solución extrajudicial». «¿Retirar la demanda?», preguntó el juez con incredulidad.
Abogado, ustedes presentaron una demanda por $3,000 mensuales, alegando abandono emocional y económico. Han acusado públicamente a la demandada de crueldad y negligencia maternal. ¿Y ahora quieren simplemente retirar la demanda, como si nada hubiera pasado? Diego se levantó inmediatamente. Su señoría, nos oponemos rotundamente al retiro de la demanda. Queremos que este caso se resuelva completamente, incluyendo nuestra contrademanda por daños y perjuicios. El juez asintió. Estoy de acuerdo. Este caso ha generado demasiada atención pública para ser resuelto sin una decisión judicial completa. Además, la demandada tiene derecho a defenderse completamente de las acusaciones que se han hecho contra ella. Durante esa audiencia presentamos evidencia adicional. Capturas de pantalla de todas las publicaciones de Isabel en redes sociales, mensajes de texto donde me exigía dinero y testimonios de vecinos que habían presenciado su comportamiento irrespetuoso hacia mí. Irene, mi vecina de 70 años, testificó sobre las veces que había visto a Isabel gritarme en el jardín. Esa muchacha le hablaba a Lucinda como si fuera basura. Declaró con indignación. Lucinda trabajó toda su vida para darle todo a esa niña malcriada, y así le paga. Otro vecino testificó sobre las fiestas que Isabel organizaba en mi casa, sin mi permiso, usando mi dinero para comprar alcohol y comida para sus amigos. La señora Lucinda llegaba cansada del trabajo y encontraba su casa llena de desconocidos, declaró. Pero el momento más devastador llegó cuando Diego presentó un análisis financiero detallado. Un contador forense había calculado exactamente cuánto había gastado yo en Isabel durante los últimos 15 años, incluyendo no solo los $200,000 documentados, sino también costos de vivienda, servicios, alimentación y gastos indirectos. «Su señoría», anunció Diego. El costo total de mantener a Isabel durante los últimos 15 años supera los $400,000. Eso equivale a más de $26,000 anuales, o $2,200 mensuales que la demandada invirtió en una hija que ahora la demanda por más dinero. Isabel comenzó a llorar silenciosamente. La realidad de los números era inapelable. Yo había gastado más dinero en ella durante 15 años que muchas familias enteras en toda una vida. El juez Fabián revisó los documentos con expresión cada vez más severa. «Señorita Isabel», dijo finalmente, «después de revisar toda esta evidencia, tengo que preguntarle, ¿considera usted que su madre no ha cumplido con sus obligaciones parentales?» Isabel no pudo responder. Tenía la cabeza baja, completamente derrotada. Su sueño de $3,000 mensuales se había convertido en una pesadilla pública que destruyó su reputación y expuso su verdadero carácter ante el mundo entero. Pero yo aún tenía una sorpresa final preparada. Una sorpresa que pondría fin a esta historia de una manera que Isabel nunca habría imaginado. El día de la sentencia final llegó con una expectación mediática sin precedentes. El tribunal estaba lleno de periodistas, cámaras de televisión y curiosos que habían seguido el caso a través de las redes sociales. Isabel llegó acompañada solo por Carlos, quien claramente quería terminar con este caso lo más rápido posible. Su rostro mostraba la derrota total de alguien que había apostado todo y había perdido de la manera más humillante. Yo llegué con Diego, pero también con una carpeta adicional que contenía documentos que nadie esperaba. Durante las últimas semanas, mientras el caso se desarrollaba públicamente, había tomado una decisión que cambiaría para siempre la relación entre Isabel y yo. El juez Fabián entró con expresión severa. Era evidente que había dedicado tiempo considerable a deliberar sobre este caso que había captado la atención nacional. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó el juez, debo declarar que raramente he visto un caso tan claro de abuso de proceso y manipulación familiar.
La demanda presentada por la señorita Isabel carece completamente de mérito legal y representa un intento calculado de extorsionar económicamente a su propia madre. Isabel se hundió más en su asiento. Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras las cámaras capturaban cada momento. La evidencia demuestra que la demandada, la señora Lucinda, ha cumplido ampliamente con sus obligaciones parentales. Ha invertido más de $400,000 en la educación, manutención y caprichos de la demandante durante los últimos 15 años. La demandante, una mujer adulta de 28 años con educación universitaria completa, no solo no está en situación de necesidad, sino que ha vivido un estilo de vida privilegiado, financiado completamente por su madre. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Isabel. Las grabaciones presentadas como evidencia revelan un nivel de crueldad y desprecio hacia la madre que resulta moralmente repugnante. Decirle a una mujer de 65 años que se prepare para morir y que los viejos no necesitan dinero no es solo cruel, es indicativo de una personalidad que carece de empatía básica y decencia humana. Isabel comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas manipuladoras, eran lágrimas de humillación total ante una audiencia nacional. Por lo tanto, continuó el juez, no solo niego completamente la demanda de la señorita Isabel, sino que acepto la contrademanda presentada por la señora Lucinda. La demandante deberá pagar todos los costos legales incurridos por la demandada, así como una multa de $10,000 por presentar una demanda frívola y maliciosa. Carlos intentó objetar. Su señoría, mi clienta no tiene recursos para... Abogado, interrumpió el juez secamente. Su clienta afirmó durante este proceso que necesitaba $3,000 mensuales para subsistir, pero también publicó en redes sociales fotos de un estilo de vida de lujos. Claramente tiene acceso a recursos. Si no puede pagar la multa y los costos legales, tendrá que encontrar la manera de generarlos, preferiblemente a través de trabajo honesto. Pero entonces llegó el momento de mi sorpresa final. Me puse de pie y pedí permiso para dirigirme al tribunal. Su señoría, dije con voz clara y firme. Quiero hacer una declaración adicional. El juez asintió. Proceda, señora Lucinda. Abrí la carpeta que había traído y saqué un documento oficial. Durante las últimas semanas he estado reflexionando profundamente sobre esta situación. Mi hija demostró que me ve únicamente como una fuente de dinero, no como su madre. Sus palabras y acciones han dejado claro que nuestra relación estaba basada en mi capacidad de proveerle económicamente, no en amor genuino. Isabel levantó la cabeza, con expresión de pánico. Algo en mi tono le había hecho entender que venía algo peor. Por lo tanto, continué, he tomado la decisión de modificar completamente mi testamento. Isabel ya no figura como mi heredera universal. Un murmullo de sorpresa recorrió el tribunal. Isabel se puso de pie abruptamente. «No puedes hacer eso. Silencio», ordenó el juez, pero me permitió continuar. He establecido un fideicomiso que donará la totalidad de mi patrimonio a organizaciones benéficas que ayudan a madres solteras trabajadoras, mujeres mayores en situación de vulnerabilidad y programas educativos para jóvenes que verdaderamente lo necesitan. Dinero que podría haber sido de Isabel irá a ayudar a personas que realmente aprecian el apoyo y no lo dan por sentado. Isabel comenzó a gritar. «¡Eso es mío! Soy tu única hija. No puedes darle mi herencia a extraños». «¿Tu herencia?», pregunté con calma. «Isabel, durante esta demanda me dijiste que los viejos no necesitamos dinero, que me prepare para morir, que venda mi casa para financiar tu estilo de vida. Ahora reclamas una herencia de la misma mujer a quien despreciaste públicamente». El Puentos, juez, intervino. «Señora Lucinda,
Aunque comprendo su decisión, debo recordarle que en este país existe la legítima y los hijos tienen derecho a una porción de la herencia. Su señoría, interrumpí respetuosamente. He consultado exhaustivamente con especialistas en derecho sucesorio. Isabel recibirá exactamente lo que establece la ley, la legítima mínima legal, que en este caso representa aproximadamente el 20% de mis bienes. El resto, más del 80% de mi patrimonio, irá a caridad. Isabel se desplomó completamente. En su codicia, había conseguido exactamente lo opuesto de lo que buscaba. En lugar de obtener $3,000 mensuales y eventualmente heredar todo mi patrimonio, ahora tendría que pagar multas legales y solo heredaría una fracción de lo que habría recibido si hubiera mantenido una relación amorosa conmigo. Además, agregué, he decidido mudarme a otra ciudad. Voy a vender esta casa donde Isabel creció y comprar una propiedad en un lugar donde pueda vivir en paz, rodeada de personas que aprecien la gentileza en lugar de explotarla. Diego sonrió orgullosamente. Habíamos discutido esta estrategia y él había ayudado a estructurar todo legalmente para que fuera inapelable. El juez Fabián concluyó la audiencia con palabras que resonarían durante años en las discusiones sobre relaciones familiares modernas. Este caso sirve como una advertencia para toda la sociedad. Los padres no son cajeros automáticos ilimitados, y los hijos adultos tienen la responsabilidad de desarrollar independencia y gratitud. Cuando esos valores se pierden, las consecuencias pueden ser devastadoras para toda la familia. Isabel salió del tribunal completamente destruida, tanto emocional como financieramente. Su plan de obtener dinero fácil había resultado en humillación pública, deudas legales y la pérdida de la mayor parte de una herencia millonaria. Su historia se había convertido en un ejemplo nacional de lo que no se debe hacer como hijo adulto. 6 meses después de la sentencia, me mudé a una ciudad costera a 200 kilómetros de distancia. Compré una casa pequeña pero hermosa frente al mar, con un jardín donde cultivo flores y verduras, algo que nunca había podido hacer mientras trabajaba 40 años para mantener a Isabel. Por primera vez en décadas, despierto cada mañana pensando en mí misma, en mis deseos, en mi bienestar. La casa que Isabel quería que vendiera para financiar su apartamento de lujo, la vendí efectivamente, pero el dinero se destinó al fideicomiso benéfico que establecí. Cada peso de esa venta está ayudando a madres solteras que luchan como yo luché, mujeres que trabajan múltiples empleos para darles a sus hijos oportunidades que ellas nunca tuvieron. Isabel intentó contactarme varias veces durante los primeros meses. Llamadas, mensajes, emails, incluso intentó visitarme antes de que me mudara. Todas sus comunicaciones tenían el mismo tono, una mezcla de súplicas, reproches y amenazas. Me decía que había cometido un error, que estaba arrepentida, que podíamos arreglar las cosas, pero también me culpaba por arruinar su vida, por ser una madre cruel, por desheredarla. Nunca respondí ninguna de sus comunicaciones. Había aprendido una lección crucial. No se puede cambiar a una persona que no reconoce genuinamente sus errores. Isabel no estaba arrepentida por haberme tratado mal. Estaba arrepentida por las consecuencias que sufrió por haberme tratado mal. Es muy diferente. A través de conocidos comunes, me enteré de que Isabel finalmente consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa. Sus redes sociales, que una vez mostraban un estilo de vida de lujos, ahora están prácticamente vacías. La mujer que me dijo que los viejos no necesitamos dinero, ahora está experimentando por primera vez en su vida lo que significa tener que trabajar para sobrevivir. También supe que está viviendo con una amiga, compartiendo gastos, algo que nunca había hecho antes porque siempre tuvo mi casa disponible gratuitamente. Carlos, su abogado, le envió una factura final que incluía no solo sus honorarios,
sino también los costos legales que el tribunal la obligó a pagar. La deuda total supera los $20,000. Pero la consecuencia más dura para Isabel no fue económica, fue social. Su historia se volvió tan viral que cualquier persona que busque su nombre en Internet encuentra inmediatamente los artículos, videos y publicaciones sobre la mujer que demandó a su madre por dinero. Esa reputación la seguirá durante años, afectando sus relaciones personales y oportunidades laborales. Hace 3 semanas recibí una carta de Isabel. No un mensaje de texto o un email, sino una carta escrita a mano en papel. Por primera vez, parecía genuinamente reflexiva sobre lo que había hecho. Escribía sobre cómo había estado yendo a terapia, sobre cómo finalmente entendía que había desarrollado una mentalidad de derecho que la había cegado ante mis sacrificios. «Mamá», decía la carta, «sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí algo hermoso por mi egoísmo y mi codicia. No te estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo que cambies tu testamento. Solo te estoy pidiendo que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. No perdí una herencia. Perdí a la única persona que me amó incondicionalmente». Leí la carta 3 veces, sentada en mi jardín frente al mar. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la relación que pudimos haber tenido si Isabel hubiera valorado el amor por encima del dinero. Alivio porque finalmente parecía estar desarrollando la autoconciencia que había esperado que desarrollara durante años. Pero no respondí la carta. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con disculpas tardías. Algunas palabras, una vez dichas, no pueden ser retiradas. Cuando Isabel me dijo que me preparara para morir, cuando me dijo que los viejos no necesitamos dinero, cuando me demandó públicamente humillándome ante el mundo entero, algo se rompió en mi corazón que no puede ser reparado. Ahora tengo una nueva rutina. Despierto temprano y camino por la playa. Desayuno en mi terraza viendo el amanecer. 3 veces por semana trabajo como voluntaria en un centro comunitario que ayuda a mujeres mayores. Los fines de semana recibo visitas de Irene, mi antigua vecina, quien se ha convertido en una amiga verdadera. También he comenzado a recibir cartas de mujeres de todo el país que vivieron situaciones similares con hijos adultos manipuladores. Madres que sacrificaron todo por hijos que se volvieron codiciosos y desagradecidos. Algunas me agradecen por haber sido valiente enough to tell my story publicly. Otras me piden consejos sobre cómo manejar situaciones familiares tóxicas. Una de estas cartas me impactó particularmente. Era de una madre de 50 años, cuyo hijo de 25 vivía en su casa sin trabajar, exigiéndole dinero constantemente y amenazándola con suicidarse si no le daba lo que pedía. Su historia me dio el valor para poner límites. Me escribió: «Mi hijo necesita aprender a ser independiente y yo necesito recuperar mi vida». Estas cartas me han hecho entender que mi experiencia con Isabel no fue única. Hay una epidemia silenciosa de hijos adultos que han perdido la noción de gratitud y responsabilidad personal. Mi caso se volvió público, pero hay miles de madres sufriendo en silencio situaciones similares. Por eso decidí que parte del dinero de mi fideicomiso benéfico se destinará a crear talleres sobre límites familiares saludables y prevención de relaciones tóxicas entre padres e hijos adultos. Si mi dolor puede ayudar a otras familias a evitar estos conflictos, entonces todo lo que viví habrá tenido un propósito mayor. Hoy, mientras escribo estas líneas sentada en mi jardín, veo pasar gaviotas sobre el océano. Siento una paz que no había experimentado en décadas. No me arrepiento de haber sido una madre generosa. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Isabel tuvo una madre que la amó profundamente
que sacrificó todo por ella, que le dio oportunidades que millones de jóvenes en el mundo quisieran tener, pero en su codicia perdió no solo el dinero que tanto deseaba, sino también el amor incondicional que nunca podrá recuperar. Yo, por mi parte, he encontrado algo que vale más que cualquier riqueza: mi propia dignidad, mi paz mental y la satisfacción de saber que mi historia ayudará a otras madres a reconocer cuándo es momento de protegerse a sí mismas, incluso de sus propios hijos. La maternidad no es sinónimo de sacrificio infinito. También incluye enseñar límites, fomentar independencia y modelar amor propio. Ojalá hubiera aprendido esta lección antes, pero nunca es demasiado tarde para empezar a vivir con dignidad.